Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a todos también por asistir al webinar. Es un webinar además nuevo que hacemos para hacer más hincapié, si cabe, en lo que son las medidas organizacionales dentro de la empresa. Más que nada porque pensamos, por lo menos los que llevamos ya mucho tiempo en esto, en que la organización y la gestión de la prevención o de la seguridad y salud del trabajo pensamos que es la herramienta más potente para conseguir nuestro objetivo final, que no deja de ser pues, el de reducir accidentes, ¿verdad? Vamos a repasar un poco pues, todas las medidas organizacionales, o casi todas, seguro que se os ocurren alguna, que luego ya me comentaréis, dentro de la organización, dentro de la empresa, y a ver pues, cómo podemos hacer pues, para ver, reducir pues, ese nivel de accidentes o también incluso para mejorar las condiciones de trabajo, porque hay que tener en cuenta que el fin último, aunque es reducir accidentes, pero también es la mejora de las condiciones de trabajo y un mayor bienestar laboral dentro de la organización y dentro de los trabajos. Empiezo un poco, pues, un poco a lo fuerte, ¿verdad? Os voy a contar más o menos pues, 3 accidentes laborales. El primero, el caso de un obrero que murió aprisionado por una viga de acero porque el que manejaba la horquilla que movilizaba la viga pues no estaba entrenado para manejar esa máquina. Vamos a ver a lo largo del webinar un poco pues qué medidas se pueden realizar para evitar este tipo de accidentes, que a priori podemos pensar que bueno, pues la medida más importante quizá es, o el porqué o el factor de riesgo más importante es la falta de entrenamiento, la falta de formación del trabajador, pero yo pienso particularmente que si un trabajador está trabajando de forma continua en una empresa durante un tiempo y no está entrenado, no, el factor de riesgo no es la falta de entrenamiento, sino la falta de supervisión y la falta de organización y gestión de la prevención. Voy a pasar a explicarles el por qué. Voy a pasar a explicarles más adelante un poco por qué esa es mi visión. Dentro del máster de prevención de riesgos que tenemos en EALDE, pues les comento siempre en los foros a los alumnos, les comento este caso, ¿no? Pues hace unos años salió la primera sentencia condenatoria hacia un trabajador el cual en una obra de construcción se cayó en altura y se fracturó varios huesos con daños cuantiosos en su cuerpo. Bueno, no fue un accidente mortal, pero bueno, cayó creo recordar, de un tercer piso, o sea, de un tercer nivel en un andamio, en un andamiaje, y eso pues se supone pues, una caída de unos 6-7 metros. El trabajador no tenía puestos los equipos de protección, de los equipos de protección personal, que el empresario sí le había proporcionado. Adicionalmente a lo que aquí pongo, pues la empresa había proporcionado al trabajador una formación, un entrenamiento. La empresa sí le había dicho al trabajador que se pusiera los equipos de protección, pero el trabajador pues no se los quería poner porque bueno, pues le parecía o bien más cómodo no utilizarlos o bien más rápido para su trabajo. Por lo que fuera, no lo hacía. Y no lo hacía nunca, repetidamente. Y les planteo a los alumnos, ¿qué opináis? ¿Esto es un fallo de la empresa? ¿Es un fallo del trabajador? Porque más que nada la sentencia creó mucha controversia, aquí fue aquí en España, creó mucha controversia al ser acusado el propio trabajador por negligencia. Y bueno, yo me pregunto, ¿la culpa es del trabajador o la culpa es de la empresa, de la organización? Es muy curioso porque en función de dónde es la gente que contesta, pues recae más la culpabilidad o la responsabilidad sobre uno o sobre otro. Lo vamos a ir viendo durante esta hora. Y luego, pues algo que nos afecta a todos un poco y es la evaluación y gestión de prevención de riesgos en los efectos de la pandemia por los efectos del SARS-CoV-2 en la organización. Ahí va a haber unas medidas técnicas y va a haber unas medidas organizacionales. Y ese es el que más vamos a hacer hincapié luego, más adelante, para ver un poco cuáles son realmente las medidas organizacionales que hacen que podamos evitar este tipo de accidentes. Siempre y cuando, como pasa en España, en ciertos puestos de trabajo, y creo que en Latinoamérica y en muchos países también, la enfermedad COVID-19
SARS-CoV-2 ya sabemos que es el agente biológico que lo genera, pero la COVID-19 pasa a ser una enfermedad profesional en función del puesto de trabajo que ocupe el trabajador. El objetivo no es más que bueno, pues repasar una de las partes más importantes de la prevención, como es la organización y gestión, y bueno, pues que se desarrolla desde la alta dirección hasta los propios trabajadores. O sea, pasa por todos los estamentos de la empresa, ¿no? Por todos los niveles jerárquicos. Hay ciertas medidas preventivas como, bueno, pues colocar un rodapié, colocar una barandilla, pues son medidas técnicas y que eso muchas veces la alta dirección no se involucra, el trabajador tampoco, siempre se queda en una serie de mandos intermedios que son los que organizan este tipo de trabajo. Pero este tipo de medidas organizacionales tienen que estar involucrados todos los niveles jerárquicos y ese va a ser el objetivo real de estas medidas. Antes de nada voy a definir lo que es un accidente de trabajo, por si alguien no lo sabe, que yo creo que todo el mundo lo sabéis, pero bueno, toda lesión corporal, bueno, también la definición depende de dónde es, del país, incluso es diferente, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos o en países de Latinoamérica, pero bueno, viene a ser básicamente toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Y eso de por cuenta ajena, no siempre. A veces también los autónomos o freelance pueden generar accidentes de trabajo y ya se está regulando en muchos países. ¿De acuerdo? Y cuidado, también un accidente de trabajo puede ser un accidente al ir a trabajar, los accidentes que llamamos aquí in itinere, o también accidentes in mission, que son entre un puesto de trabajo y otro, pero siempre y cuando se salga fuera del centro de trabajo. Lo que es un incidente, accidente blanco, pues todo suceso no esperado ni deseado, pero que no da lugar a pérdidas a la salud, pero sí puede dar lugar a pérdidas económicas a la empresa o que la repetición de muchos incidentes puede llegar a ser un accidente grave o un accidente que pueda generar daños a la salud. En cuanto a los actos inseguros al final son lo que se hace mal, que es lo contrario o es a diferencia de las condiciones inseguras. O sea, un accidente se puede producir o bien por algo que se está haciendo mal o por algo que se está erróneamente dentro de un entorno laboral. En este caso, los actos inseguros se producen principalmente por no poder hacer algo, se puede producir por no saber cómo hacerlo, falta de entrenamiento, o se puede saber por no querer hacer algo. Y eso ya incurriría a lo mejor en un tipo de negligencia o dolo en un accidente de trabajo. Por ahí no vamos a ir a tirar mucho más porque yo ya hemos impartido varios webinars específicos de lo que es accidente de trabajo e investigación del accidente. Pero bueno, sí quería hacer una breve introducción para el día de hoy. Ejemplos, utilizar equipos sin autorización, pues básicamente puede ser por no saber, por no querer. Incluso a veces por no poder, porque si hay un equipo que lo tenemos que utilizar, no hay ningún trabajador que lo sepa utilizar o que esté acreditado o autorizado a utilizarlo, pero es responsabilidad de mi empresa el tener que hacerlo, pues al final los trabajadores lo van a utilizar sin deber de utilizarlo. Y ahí podemos entrar en el no saber y en el no poder. Usar un equipo defectuoso, porque no hay otro, el no poder, no utilizar el equipo de protección personal, lo que hablábamos del primer ejemplo que he puesto antes, ¿no? de la sentencia contradictoria. ¿Por qué es? Por no saber, por no querer, por no poder o porque no ha habido un control férreo de la empresa para que la gente lo utilice. O sea, ahí es donde vamos a ver el por qué. Instalar la carga de forma incorrecta, levantar objetos de manera incorrecta, realizar mantenimientos de equipos mientras se encuentran en marcha. Bueno, pues ese tipo de cosas que son actos inseguros. Condiciones inseguras, pues al final es el ambiente que nos rodea. Entonces, tienen su causa en los denominados factores del trabajo o del medio ambiente laboral. Por ejemplo, protección inadecuada de los equipos. Al final eso determina que puede haber un accidente, pero no porque se haga mal, sino porque el equipo está mal, con lo cual ya eso es una condición insegura. Falta de orden y limpieza, exposición a radiaciones, por ejemplo, no por la persona que lo está haciendo el trabajo, que eso ya sería el acto inseguro, sino por otros trabajadores que están cerca. Y
iluminación excesiva, deficiente, ventilación insuficiente, condiciones ambientales peligrosas y un largo etcétera. Las medidas preventivas, una vez que encontramos un accidente o un factor de riesgo, pues van derivadas en 4 grandes bloques. El primer bloque pues viene a ser la seguridad laboral, que trata de prevenir los accidentes, o sea, temas, por ejemplo, trabajos en altura, riesgo eléctrico, espacios confinados, explosiones, atmósferas explosivas, agentes químicos corrosivos, etcétera, etcétera. Algo que produce realmente un accidente y que se palian o que se evitan aplicando medidas técnicas, sobre todo medidas técnicas puntuales. La higiene industrial, que lo que se dedica es más que nada a hacer mediciones atmosféricas para controlar el entorno laboral, pero a nivel atmosférico, o bien, por ejemplo, el ruido ambiental, o bien, por ejemplo, radiaciones electromagnéticas o vibraciones. Vibraciones también se puede considerar en higiene, aunque se entra también en ergonomía. Pero bueno, lo que intenta evitar son enfermedades profesionales, la higiene industrial, contaminantes químicos, etcétera. Ergonomía y psicosociología aplicada, que aquí en España lo englobamos todo en un mismo campo, aunque por ejemplo en Latinoamérica en muchos países, yo he trabajado mucho tiempo en México, he trabajado también en Ecuador y también he hecho movimientos puntuales a otros países como Panamá, República Dominicana o Guatemala, o bueno, alguno más también. Y yo sí he visto, por ejemplo, que la ergonomía es por un lado y la psicosociología es por otro, y lo cual me parece muy lógico, que sean ambientes separados. Pero bueno, al final lo que se trata es de adaptar el puesto de trabajo al trabajador y no el trabajador al puesto de trabajo, tanto de forma ergonómica, de movilidad, de posición, etcétera, o también como de forma mental o psicosocial, bien para evitar estrés laboral, carga mental, etcétera. Con la ergonomía y psicosociología suele producirse, más que un accidente, una enfermedad profesional, una acumulación de un problema en el organismo. Y la última parte, que es una parte no técnica, pero no por ello menos importante, es la medicina del trabajo. Son los reconocimientos médicos que nos hacemos conforme a los riesgos que hay en las otras 3 especialidades. Ese reconocimiento médico debería ser específico para esto. Y al final, esta vigilancia de la salud, o sea, el tener englobados las 4 especialidades, contempladas las 4 especialidades y en la empresa hacer evaluaciones efectivas de las 4 especialidades, no deja de ser también parte de la organización y gestión de la prevención que tiene que hacer la empresa en cuanto a la implantación de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. O sea, tener esas 4 especialidades bien contempladas. Lo primero que hacemos organizacionalmente es identificar un riesgo. Si se puede, se elimina la fuente de riesgo, se elimina el peligro, porque básicamente del peligro se origina el riesgo. Si se puede, se quita el peligro. Si utilizamos un producto químico que es dañino, que es nocivo, lo primero que hay que hacer, y eso tiene que partir de la alta dirección como una norma general, es evitar el peligro, evitar el riesgo. Para evitar el riesgo lo que hay que hacer es cambiar de producto químico por otro que no sea nocivo, tan fácil como eso. A veces nos quebramos la cabeza, ¿no? Empezamos a pensar mucho sobre comprar equipos de protección individual, personal, colectiva, separación, rotación de puestos de trabajo para reducir el nivel de riesgo, cuando lo primero que tenemos que intentar hacer es cambiar el producto químico. Cambiemos ese producto químico de una forma organizacional. ¿Qué quiere decir? Desde la alta dirección vamos a fijar unos niveles de prevención mínimos para simplemente evitar todo eso. Una vez que no se ha podido evitar, sí, se valora el riesgo. Se hace una evaluación en cuanto a consecuencias y probabilidad de que pase el accidente. Ahora veremos la matriz de riesgo. Y una vez que se valora, pues ya pasará a determinar si el proceso es seguro, riesgo controlado. Si no es seguro, habrá que tomar medidas preventivas. Y ahí es donde entramos en esas medidas preventivas de las que vamos a hablar en un momento, que van a ser de muchas índoles, pues pueden ser medidas organizacionales, técnicas, formativas, etc.
Esta es la matriz de riesgo que os decía, esta es la que es muy básica, esta que estoy poniendo, las hay mucho más complicadas. Nosotros en el curso del máster online yo planteo esta como algo sencillo, no tiene por qué ser mucho más complicado. Al final, la complicación que hacemos en la matriz de riesgo casi nos autocomplica a nosotros a la hora de evaluar el riesgo. Y muchas veces, oye, pues tener 9 tipos de riesgo diferentes, a mí me parece que está muy bien. Yo sé que hay otras metodologías con mucho mayor número de consecuencias o de severidades, pero bueno, eso ya también depende un poco del profesional que lo quiera hacer y el grado también de complicación que quiera obtener. También dependiendo un poco del grado de riesgo. ¿No? No es lo mismo una evaluación de riesgos en una central térmica o en una central o en una central metalúrgica, por ejemplo, en una industria, que una evaluación de riesgos, una matriz de riesgos en una oficina o en un despacho. Básicamente, tanto las consecuencias como las severidades pasarán de baja a alta o de ligeramente dañino a extremadamente dañino, y en el cruce de consecuencias y severidades pues sacamos el nivel de riesgo, niveles de riesgo trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Intolerable significa que hay que parar la producción y hasta que no se revierta ese riesgo, hasta que no se elimine o se reduzca a otro tipo de riesgo, no se puede seguir. Entonces hay veces que tenemos un riesgo intolerable y lo tenemos que pasar a riesgo moderado o trivial o tolerable para poder seguir trabajando. En nosotros se puede seguir trabajando con precauciones mientras que se toman las medidas oportunas. O sea, pero también depende un poco de la forma de evaluar del técnico. Así pues, nos encontramos con que hacemos una evaluación de riesgos. Esta evaluación de riesgos, por un lado, puede tener una evaluación de puestos de trabajo. Vamos a evaluar los actos inseguros, cómo hace el trabajo el trabajador, si lo hace bien, si lo hace en condiciones de seguridad o si no, si tiene que utilizar unos equipos de protección personal adecuados para lo que él está haciendo, si, bueno, pues un poco ver la evaluación de lo que es el puesto en sí. Por otra parte, tenemos la evaluación de las condiciones de trabajo, las condiciones inseguras. Pues bien, partimos de las instalaciones industriales. Puede haber algún riesgo derivado, por ejemplo, de la instalación de aire comprimido, de la instalación de presión hidráulica, de las maquinarias, de los lugares de trabajo, de si hay falta de iluminación, por ejemplo. La falta de iluminación general en el puesto de en el ambiente laboral no pertenece, no es un riesgo derivado de lo que hace el puesto de trabajo, es un riesgo que le afecta al trabajador, pero que le afecta también al resto de trabajadores. Con lo cual a mí me gusta separar los riesgos que tiene el puesto de trabajo por sí mismo, o sea, por ser un puesto de trabajo, y los riesgos que son derivados de las condiciones de trabajo, de lo que afecta a todos. Y luego hay una tercera parte, que es de lo que vamos a hablar hoy, de lo que estamos hablando más, que son la organización y gestión, que sería un poco la integración de la seguridad y salud en la organización. ¿Cómo se integra el sistema? Podemos hablar, cuando hablamos del sistema de seguridad y salud, o el sistema o el plan de prevención de riesgos laborales, como se dice en España se habla plan de prevención, en Latinoamérica se habla más de sistema de gestión porque se trae un poco más la traducción de OSAS o de la ISO 45001, que hemos dado algunos webinars sobre ello, y es muy interesante cómo implantamos esas ISOs en nuestra empresa. Pero es que aunque no nos queramos ir por la ISO, no nos queremos acreditar por una ISO, todas las legislaciones de todos los países tienen una parte de calidad en seguridad y salud que habla de la implantación de la organización de gestión en la empresa, con lo cual también habría que evaluarla. Entonces son esos 3 niveles de evaluación los que yo planteo en mi máster y lo que pensamos muchos profesionales que son las 3 partes bien diferenciadas de evaluación. Por un lado, si tenemos las medidas técnicas, y vamos a hablar, por ejemplo, del tema del COVID, ¿no? Del COVID-19, que, bueno, pues yo creo que es uno de los riesgos comunes a todas las empresas. Entonces, me da igual si alguien que me está escuchando está trabajando en industria, que si está trabajando en un comercio o en una oficina. Habrá muchos riesgos que sean diferentes en cada uno de estos 3 ámbitos, pero lo que sí tenemos claro
es que la COVID-19 afecta a todos por igual, con lo cual ha pasado a ser un riesgo global. Y es uno de los mejores riesgos, por lo tanto, para hacer un estudio de este tipo, para ver la diferencia en todas las medidas. Con las medidas técnicas, por ejemplo, con respecto a la COVID-19, pues entramos en limpieza y desinfección diaria, accesorios sin manetas, por ejemplo, accesorios como pueden ser las puertas. Cuando hablábamos de que no podíamos, de que es bueno pues, limpiarnos las manos, etcétera, pero ¿y si para abrir una puerta no hace falta abrirla con la mano? Que lo podemos hacer con un codo o si simplemente empujando. Entonces, ese tipo de cosas facilitan en gran medida que no nos estemos contagiando entre nosotros, con lo cual es una medida técnica. Cambiar una maneta que tengas que utilizar la mano por otra que no haga falta. Distancias de seguridad, sentido único de evacuación o de acceso. Eso lo que hay que hacer es pegar pegatinas en el suelo y determinar cuál es el sentido de salida, el sentido de entrada. Eso es una medida técnica, es algo que tiene que partir de unos niveles intermedios dentro de la organización, de forma general, donde hay una partida presupuestaria. Oye, pues vamos a comprar señales, por ejemplo, y vamos a contratar a una empresa subcontratada que lo compre y que lo pegue en el suelo, por ejemplo, ¿no? Pues eso es una medida técnica. Sentido único. Ventilación, si no hay que instalarla. Medición y comprobación. Bueno, pues todo eso son medidas técnicas. Cuando hablamos de medidas técnicas, algo puntual y bajo un presupuesto. Pues presupuesto puntual. Empieza y termina. Formación, bueno, pues medidas formativas. Y yo os digo, igual que para la COVID, para cualquier otro tipo de grupo de riesgos, vamos a identificar todas estas medidas técnicas formativas y demás que vamos a hablar. Por ejemplo, en medidas formativas, uso y desecho de equipos de protección personal. Bueno, pues verificar si se usan, verificar cómo se desechan, implantar un sistema de uso de los EPPs, implantar un sistema de desecho, información, limpieza y desinfección, etcétera. ¿Vale? Eso en cuanto a la formación, explicar a los trabajadores cómo trabajar con seguridad. Controles periódicos. Los controles periódicos no son medidas técnicas, no son medidas formativas, y estarían a caballo un poco entre una medida técnica y una organizacional. ¿Por qué? Porque no deja de ser una medida técnica, pero que se repite en el tiempo. O sea, algo que tiene que hacerse constantemente, o bien una vez por semana, diariamente, quinquenalmente o quincenalmente, como sea, pero tiene que ser algo que se repite. Para ello hace falta un procedimiento de trabajo donde vengan todos los controles periódicos que hay que hacer y quizá es una de las medidas más importantes, aunque a veces es la que menos importancia se da. Se da más importancia a cambiar las cosas de forma puntual que a cambiarlas de forma habitual, que es diferente. Sistema de ventilación, por ejemplo, medición continua, comprobar el uso de equipos de protección personal, la utilización de jabón y gel, en el caso que nos ocupa de la COVID-19, o sea, controles periódicos. Otra medida, procedimientos de trabajo. Cuando hacemos procedimientos de trabajo, después de hacer el procedimiento, muchas veces nos revierte en controles periódicos, formación y medidas técnicas. Si vamos a hacer un procedimiento, por ejemplo, la evaluación de riesgos biológicos, pues eso puede ser un procedimiento de trabajo. O sea, explicar muy bien cómo trabajar para evitar los riesgos. Actuación en caso de casos positivos. Muchas veces eso no es una medida técnica, no implica muchas veces un presupuesto, no es una formación, no es un control periódico, al final es, vamos a determinar como organización qué hacemos en caso de que pase un positivo, un caso positivo de COVID. Oye, pues llamar al servicio de salud general, local, aislar a las personas que están alrededor de esa persona, cuarentenas, cuánto tiempo de cuarentena, o sea, tener todo perfectamente planificado en un procedimiento. Eso lo que va a hacer va a ser evitar como hablar de una cosa de diferente forma en función de la persona que lo ve o en función del momento en que se ve. ¿Vale? O sea, ser muy claro. Procedimientos de limpieza y desinfección, procedimiento de ventilación, etcétera.
sea, al final estamos hablando de procedimientos de trabajo realizados generalmente o bien por la propia empresa o con ayuda de una organización externa. Los equipos de protección individual, bueno, pues igual, hay veces que se solapan estas medidas, pero lo que está claro es que hay que determinar exactamente qué equipos de protección individual vamos a necesitar. En el caso de la COVID, bueno, pues determinamos si necesitamos mascarillas y protección ocular, que es lo que generalmente se está utilizando. Tanto para mascarillas como protección ocular, vamos a ver qué marcado vamos a usar. Para eso haría falta hacer un procedimiento de EPPs donde venga, oye, pues vamos a utilizar mascarillas según la norma 149, por ejemplo, la N o la ANSI correspondiente. Protección ocular según la 166, me sé más de memoria las españolas y las europeas, más que las de América, las ANSI, porque las utilizamos mucho menos. De hecho, en Latinoamérica pues se puede utilizar tanto las ANSI como las europeas. Eso pues hay mucho más ganado, ¿no? Es mucho más fácil. Pero bueno, siempre hay que determinar el mínimo de garantías para las EPPs. Y bueno, y una vez que hemos visto todas estas medidas, llegan las medidas organizacionales. ¿Cuáles son las medidas organizacionales? Aforo máximo, turnos de trabajo, determinar qué turnos de trabajo vamos a hacer, consulta y comunicación, o sea, vamos a determinar el proceso de consulta entre la alta dirección, mandos intermedios y trabajadores, de forma que los trabajadores no piensen cuando va un inspector o cuando va alguien externo, ¿no? Y les pregunte, oye, ¿cómo hacéis cuando pasa un positivo? ¿Cómo hacéis para este tipo de trabajos? Y te digan, pues no tengo ni idea, no sé. O quién es el encargado COVID, por ejemplo, de la empresa, o quién es el coordinador de prevención, y te digan los trabajadores, pues no sé de qué estás hablando. ¿Qué quiere decir? Hay una falta de comunicación. Desde los trabajadores hasta la alta dirección tiene que haber una comunicación bidireccional, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Apoyos en cuarentenas, aislamientos, propuesta de teletrabajo, trabajo en remoto, flexibilidad horaria para no coincidir todos a la misma hora. Esos son medidas organizacionales, esos no son medidas técnicas. No cuestan dinero, generalmente, no es una parte formativa, es más información de que tienes que decir a los trabajadores, pero no es una formación propiamente dicha, no es un control periódico, se asemeja posiblemente más a lo que podría ser un procedimiento o dentro de un propio procedimiento podría haber todas estas medidas organizacionales. No estamos hablando de EPPs de forma general, no, son medidas que se realiza desde la alta dirección porque muchas veces las decisiones del teletrabajo no es una decisión sencilla, es una decisión que tiene que tomar la dirección de la empresa. ¿Qué preguntas nos podemos hacer? Bueno, primero, ¿se dispone un sistema de gestión? ¿Tenemos en la empresa un plan de prevención de riesgos laborales? Cuando hablamos de plan de prevención de riesgos laborales, que es lo que decimos en España, hacer la transcripción un poco a sistema de gestión. O sea, se dispone de un sistema de gestión. No siempre es obligatorio. No siempre es obligatorio tener un sistema de gestión acreditado por ISO o por OSAS. OSAS ya no, ya sabéis que ha cambiado a ISO 25001. No siempre es necesario por ISO, pero sí tiene que tener todas las empresas un sistema de gestión propio que determine, por ejemplo, pues si se contrata la seguridad y salud con una empresa, si se asume personalmente, cuántos trabajadores hay coordinando la seguridad y salud si es una empresa grande, etcétera. ¿Qué hacer en caso de un accidente? Pues todo eso al final es parte de ese documento importante y que ahora entramos a evaluar. Esto es una evaluación que nos estamos haciendo. Primero, ¿se dispone del plan del sistema? Sí, no. Y si no, ¿cuál será la medida técnica o la medida preventiva? Pues, lógicamente, redactar un sistema de gestión donde vengan determinados los mínimos para gestionar la seguridad y salud. Ese sistema de gestión ha sido implantado porque se puede tener un sistema de gestión que te lo ha hecho una empresa externa, tenerlo en una carpeta, archivado por si viene un inspector. Ha sido implantado. Implantado al final, para mí, ha sido trabajado, ha sido consensuado con los mandos intermedios, ha sido consensuado entre la alta dirección y los responsables de seguridad y salud, ha sido comunicado a los trabajadores. Bueno, pues son todas preguntas que nos tenemos que hacer para saber si
el grado de buena salud que tiene el sistema de gestión en nuestra empresa. El sistema de gestión o plan de prevención de riesgos laborales es conocido por todos los trabajadores de la empresa. Y son conscientes de que lo conocen, porque hay muchas veces que tú hablas con los trabajadores y ¿conoces el sistema de gestión? No, pero ¿sabes quién es el coordinador de seguridad y salud? Ah, sí, es tal. Pero ¿sabes cómo es el sistema de desechos de productos residuales? Sí, hay que hacerlo así. O sea, saben, pero no saben lo que es un sistema de gestión. Creo que es importante que ellos también se involucren en todo esto, ¿no? En todo esto, porque, y sobre todo informarles verazmente a los trabajadores para, pues de alguna forma, para que sean ellos también partícipes y que todo esto sea bidireccional, que esto no sea algo que reciban ellos, que ellos puedan proponer mejoras también. El plan de prevención o sistema de gestión incluye la identificación de la empresa, importante, la identificación de su actividad productiva, cuál es la actividad que tiene, qué hace, porque es muy importante en función de la actividad productiva que hacen, el número y características de los centros de trabajo que tienen, para que sea un plan general de toda la empresa y no solamente de un centro. Que el plan de prevención incluye la estructura organizativa de la empresa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué modalidades contrato? ¿Qué modalidades asumo yo propias? Si tengo un médico propio o lo contrato con una empresa externa. Todo ese tipo de cosas, pues al final deberían de estar incluidas. ¿Cuántos equipos de medición dispone el sistema de prevención, el servicio de prevención, de medición, por ejemplo, de gases, de atmosféricos, de productos químicos, de ruido? O sea, vamos a hacer una radiografía de todo lo que tenemos a nivel preventivo, porque esa es la mejor forma de saber qué nos falta. Se dispone de constancia documental de que los trabajadores conocen cuáles son sus funciones y responsabilidades. Cuando hablo de trabajadores es de todos los trabajadores, de todos los niveles, tanto jerárquicos como de seguridad y salud. Porque una cosa es los niveles jerárquicos de la empresa y otra cosa es los niveles en seguridad y salud de la prevención, donde estará primero el coordinador o responsable de prevención y luego pues los inspectores de prevención o los vigilantes de prevención o como se les quiera llamar. También tienen que saber los mandos operativos o intermedios cuáles son sus responsabilidades en prevención de riesgos laborales. Si hay un accidente, qué les puede pasar, cuáles son, etcétera. Más que nada para atajar un poco también que todos esos accidentes que hemos visto al principio, en el caso del trabajador que se cae de 6 metros, a ver, el trabajador tiene su responsabilidad, pero el mando intermedio tiene la suya también, ¿de acuerdo? El plan de prevención incluye las prácticas y procedimientos en prevención de riesgos laborales. O sea, dentro se engloban todos esos procedimientos que hemos hablado antes. Este plan de prevención incluye la modalidad de la organización preventiva, así como los órganos de representación existentes. ¿Hay alguna representación sindical, laboral de los propios trabajadores? Pues ¿por qué no lo metemos también dentro de este plan de prevención y este sistema de gestión para hacer esta foto real de cómo funciona la empresa, ¿no? ¿Incluye la política de preventiva de la empresa? ¿La empresa tiene una política preventiva? Si no la tiene, ¿la debería de tener? Yo pienso que sí, aunque la política no deja de ser una serie de frases bonitas, ¿no? que se hace a la empresa y que no siempre cumple, pero debería de tenerla y debería de cumplirla, pero también debería de tenerla. Hay que ser buenos y también parecer buenos. El plan de prevención incluye los objetivos y metas. O sea, ¿cuáles son los objetivos? Objetivos de primer nivel, de segundo nivel. Bueno, primero, reducir accidentes. O sea, es el fin último, es el mayor fin que hay, reducir accidentes. Pero luego puede haber otros objetivos como reducir el número de situaciones de riesgo, reducir el número de riesgos intolerables, reducir el número de deficiencias, por ejemplo. Bueno, son diferentes niveles. Se dispone de un plan de formación, está integrado también en el sistema de gestión. Existen criterios de seguridad y salud en la coordinación de actividades empresariales, cuando hablamos coordinación de actividades empresariales, estamos hablando de las relaciones con otras empresas que vienen a trabajar a nuestras instalaciones o cuando nosotros vamos a trabajar a las instalaciones de otras empresas. Hay una comunicación directa con esas empresas para intercambiarnos información. Bueno, pues todo eso, si existe, perfecto, vamos a procedimentarlo.
y se procedimenta siempre en este sistema de gestión. ¿Cómo se hace? Lo primero que se hace, se llama a la empresa, se le manda un correo electrónico o se espera que la empresa contacte con nosotros o a través del trabajador. Bueno, pues está perfecto como lo queramos hacer, siempre y cuando esté bien hecho. Pero también hay que escribirlo. Hay que poner negro sobre el blanco en este sistema de gestión. Bueno, yo creo que muchos de los que me estéis escuchando ya lo estáis haciendo. Muchos no creo que esté yo ahora diciendo algo súper innovador, pero lo que sí intento sobre todo es aglutinar un poco todas estas ideas en un solo documento. Un solo documento pero que sea útil, que no sea, es que he visto tantas empresas, he inspeccionado tantas empresas que siguen la norma ISO, la OSAS, y sí, lo tiene todo perfectamente cuadernado, muy guardado en un armario y que nunca lo utilizan, nunca lo abren, nunca, bueno, está impoluto. Bueno, pues la evaluación de riesgos no es para que esté bonita y limpia en un cuaderno, sino para que esté trabajada, para que esté utilizada, para que se consulte, para que valga para algo. Y ahí es la pelea continua, ¿no? Dentro de definiciones, bueno, pues he puesto aquí algunas, vienen más sobre todo de la norma ISO, que he pensado que pueden venir a cuento, ¿no? Para el tema de la gestión, como son lo que son las partes interesadas. Lo podéis consultar siempre en la norma ISO 45001, partes interesadas internas o externas de la empresa, lo que son los contratistas, subcontratistas, o sea, cómo vamos a actuar frente a los subcontratistas. ¿Se lo pido yo directamente o se lo pido al contratista, que el contratista a su vez se lo pide al subcontratista y hacemos una escala? Lo ponemos todo en un documento general. Por ejemplo, aquí en España, en construcción está muy avanzado y en construcción pues es obligatorio un libro de subcontratación en el cual el contratista, perdón, el contratista lo que hace es un esquema global desde el promotor o el que paga la obra hasta el último subcontratado y hace una escala perfectamente definida de quién depende de quién. De esa forma, si hay un pequeño cambio, una empresa subcontratada o subcontratista se cambia por otra, etcétera, hay que modificar el libro de subcontratación. Pero tiene que estar totalmente implantado y totalmente definido desde el principio, para saber quién tiene que pedir a quién la información, quién tiene que decir a quién qué equipo de protección individual usar para entrar en tus instalaciones. Y todo eso tiene que estar totalmente definido y prediseñado. Lugar de trabajo, trabajador, lo que es un peligro, un riesgo de la SST, de la Seguridad y Salud del Trabajo, un incidente, una lesión, deterioro de la salud, ese tipo de definiciones. Lo que es la alta dirección, que son los que más o menos determinan un poco, diseñan pues, todo el plan estratégico de la organización. Las políticas de la seguridad y salud en el trabajo, también determina la alta dirección los objetivos de la seguridad y salud. Lo que es la participación y consulta de los trabajadores, voy a ver un poquito. Y definimos la participación y consulta como una línea bidireccional. Por un lado, la participación se promueve desde la alta dirección hacia los trabajadores. La consulta se promueve también de forma que los trabajadores pueden consultar hacia la alta dirección, o sea que tiene que ser algo bidireccional. ¿Cómo definir una política preventiva? Compromiso, cumplir con requisitos legales, compromiso de eliminar peligros, compromiso de mejora continua, cuáles son los roles y responsabilidades. Estas son respuestas a lo que antes hemos determinado que había que hacer en cuanto a las medidas organizacionales. Bueno, pues definir los roles y las responsabilidades, que son cosas diferentes, tanto de la alta dirección como de los responsables operativos, los mandos intermedios, de los propios trabajadores. Consulta bidireccional, lo que hemos hablado antes, consulta y participación, desde la dirección hacia los trabajadores, pasando por los mandos intermedios. Dotar de medios oportunos, acceso claro, eliminar barreras de comunicación, bien de lenguaje, por ejemplo, bien de discapacidades, de trabajadores con discapacidad. Pedir la cooperación de los trabajadores, definir unos objetivos coherentes, unos objetivos medibles,
con requisitos legales, una evaluación de riesgos, un objetivo de consultas, seguimiento de estos objetivos, que sean actualizados, importantísimo. Y luego, pues una planificación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué recursos vamos a proponer para hacer esa planificación? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo se va a hacer? Y también, muy importante, cómo se integrará todo ello en la organización de la empresa. Y ya para resumir, pues dentro de la integración de la organización, un apoyo, contratación externa, compras, cómo se va a comprar la maquinaria, cómo se van a comprar productos químicos, todo eso tiene que ser al final procedimientos de trabajo, pero organizacionales. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque ya pues estamos ya en los últimos 10 minutitos y me gustaría dejar por lo menos 5 minutos para contestar. Bueno, esto ya pues, son formas de hacer adquisiciones de máquinas, pues el certificado legal, etcétera, que tampoco vamos a entrar mucho. En cuanto a la adquisición de productos químicos, pues determinar en un procedimiento pues quién lo va a utilizar, dónde se va a comprar, qué productos químicos se pueden comprar por la organización, cuántas veces voy a empresas, pido el listado de productos químicos, me lo dan, pero luego voy a los puestos de trabajo y veo algunos que no son los que han recogido en el procedimiento, porque bueno, pues el mando intermedio oportuno pues ha pensado que es que él conoce a un amigo que le vende un producto químico que es mejor y compra ese. Bueno, ese tipo de cosas al final, que es un fallo del trabajador o un fallo de la empresa. Y ahí es donde entra la primera parte, ahí es donde entra lo que hablábamos al principio, ¿no? En ese accidente laboral donde el trabajador comete ese error o esa negligencia, ¿es fallo del trabajador o fallo de la empresa? ¿No? Entonces me gustaría también que me comentarais eso, aparte, por ejemplo, aparte de otras cosas que vosotros consideréis que me queréis comentar ahora en las preguntas. Entonces, a mi modo de ver, yo sí creo que en una empresa donde el nivel de calidad de la seguridad y salud en el trabajo es alto, los trabajadores que se integran nuevos van a asumir ese nivel alto de seguridad y salud. Si el nivel de seguridad y salud es bajo, los trabajadores van a asumir ese nivel bajo. Con lo cual, si mantenemos un nivel alto, responsable, con mediciones continuas, con controles periódicos, porque claro, si un trabajador lleva un mes, lleva 2 meses o lleva un año trabajando sin equipo de protección individual porque no se los quiere poner, es que la empresa no lo ha controlado, es que la empresa no se lo ha dicho muchas veces y muchos de vosotros me decís, ya, pero es que a veces es imposible, los trabajadores no quieren, por más que se lo dices. Bueno, yo te hago una contrapregunta. ¿Y si el trabajador llega tarde todos los días 2 horas? La empresa se queda igual durante un año, no promueve ningún tipo de medida y aunque sea la última medida a adoptar, no sabemos, por ejemplo, que es causa, por ejemplo, de un despido procedente el no utilizar los equipos de protección personal, y eso la empresa lo sabe, pero lo utiliza cuando le interesa muchas veces y no siempre. Por eso os digo, siempre es responsabilidad total del trabajador que se ha caído, compartida. Bueno, a ver qué me decís. Me dicen por aquí, nosotros en Colombia estamos muy avanzados en este tema. De hecho, hace poco estuve en Colombia, en Santa Marta, haciendo una ponencia en una conferencia para el Grupo Bolívar, que hizo una convención de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que aquí llamamos las mutuas. Ahí llaman pues no me acuerdo cómo se llaman, las empresas que se dedican a dar este servicio a otras empresas, ¿no? de seguridad y salud, las ART creo que se llaman, y precisamente pues estuve viendo que lógicamente están muy avanzados, sobre todo a nivel de sistemas de gestión. Otra cosa luego es a nivel de medidas preventivas, que depende de qué cosas, pues sí o menos, pero a nivel de sistema de gestión muy avanzado. También me dicen por aquí que para Colombia tenemos obligatorio la ley 1562 del 2012 y debemos realizarlo bajo unos estándares mínimos de acuerdo a una resolución del 2019.
Lógicamente, todo eso son medidas organizacionales, o sea que me parece perfecto. Aquí me dicen, ¿podrían decirme cómo comenzar el curso de maestría online? Bueno, pues poniéndote en contacto con EALDE. De hecho, aquí si te fijas, en la pantalla que estáis viendo, pues abajo a la derecha pues viene el correo EALDE, viene un número de teléfono, pero a través de la web o a través del correo, pues ahí podéis poneros en contacto, ¿no? O si me preguntáis a mí, yo os derivo también a EALDE. Me dicen por aquí, bueno, que hay responsabilidad compartida. El empleador debió hacer seguimiento al trabajador e implementar los controles como sanciones. Bueno, pues la responsabilidad compartida es muy usual en muchos de los alumnos míos, pero yo, fíjate, me decanto un poco más porque cuando yo promuevo medidas preventivas es para evitar que se repita el accidente. Culpabilizar o responsabilidad al trabajador no lo suelo hacer. De forma general, cuando yo veo un trabajador que no utiliza una medida preventiva, que no utiliza unos equipos de protección individual, yo le digo a la empresa que lo modifique, que modifique su sistema de gestión. No hablo con el trabajador. Y la empresa tiene mecanismos de sobra para poder hacerlo, o debería de tenerlos. Si no los tiene, es que es un problema de organización que tiene. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse ver la empresa. ¿Por qué un trabajador lleva trabajando un año sin equipos de protección individual cuando yo se los doy? Y el problema que tenemos, ¿qué es? Que muchas veces hay empresas que entregan los EPPs, dan la formación, pero por una parte, en algunos casos, tampoco les interesa tanto que los trabajadores trabajen con esa seguridad, o por lo menos miran para otro lado, porque saben que, bueno, pues que prefieren tener al trabajador contento y que haga lo que quiera. Y eso pasa a veces, no es es muy ocasional y no pasa muy a menudo, pero a veces pasa. Cómo un inspector o como un responsable de seguridad y salud puede determinar si realmente la empresa ha hecho todo lo posible o no. Por eso, yo creo que el nivel de exigencia sobre todo tiene que ser hacia la empresa. Nosotros como empresa tenemos que promover la cultura preventiva. ¿Te quieres curar en salud? Pues mira, por lo menos demuestra que has medido muchas veces, pues demuestra que has controlado periódicamente es el no uso, demuestra que has sancionado de alguna forma al trabajador en última instancia. Sabemos que la sanción es lo último, lo primero es la promoción de la cultura preventiva, pero por lo menos demuestra algo que has hecho todo lo posible. Y luego ya veremos si realmente el trabajador es el que tiene parte de la responsabilidad o toda la responsabilidad. Por aquí me dicen fallo el responsable de seguridad. Pues pues en gran medida sí. También hay que ver si el responsable de seguridad está atado de pies y manos, si no tiene unas medidas organizacionales que le apoyen también. El apoyo que hemos hablado antes también es importante. ¿Alguna cosa más? Por aquí hay algún alumno mío que conozco, a Edwin Castro, muy bien, y algunos más que me suenan o que les conozco de la maestría. Me preguntan por aquí con el responsable de seguridad de salud de un español en Dakar. No entiendo muy bien esa pregunta, me vais a perdonar, pero no la entiendo muy bien. De acuerdo con el fallo respecto de este caso, por supuesto que hay oportunidad de mejora en la empresa respecto de las medidas que debe aplicar el área de recursos humanos. Bueno, hay oportunidad de mejora. Siempre una oportunidad de mejora es importante. Además, va muy en línea con la ISO 9001 y la ISO 45001. O sea que muy bien. Vale, me dicen que solamente para reconfirmar si el webinar se ha grabado. Bueno, todos los webinars que impartimos no solamente se graban, sino que se ponen a disposición de de todo el mundo. O sea, no solamente de los alumnos, sino que se cuelgan generalmente de un canal de YouTube de ALDE. O sea que no hay ningún problema. Estoy más que grabado y más más que controlado por medio mundo. Así que todos los webinars están colgados en YouTube. Por aquí me dicen responsabilidad del empleado. Claro,
Si el que habla es un responsable de seguridad y salud que está cansado de repetir 20 veces lo mismo al empleado, pues me va a decir la responsabilidad es del empleado. Pero como responsable de seguridad y salud, tu empresa te apoya con respecto a posibles sanciones o posibles medidas que puedas tomar tú con el trabajador. Vamos a buscar eso, vamos a buscar medidas que puedan cambiar la cultura preventiva y no que solamente cambien la forma de trabajar de un solo trabajador, sino la cultura preventiva que cambia la forma de trabajar de todos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues yo creo que está más que bien. Os recomiendo también un próximo webinar que voy a impartir el 23 de marzo, creo que es el 23 de marzo, y que pretendo que sea interesante porque va a ser sobre motivación y liderazgo en prevención de riesgos laborales, va a poner ejemplos, etcétera. Con lo cual, pues creo que es el 23, sí, el 23 de marzo. De todas formas, esto se va diciendo de vez en cuando. Y nada, pues os espero en ese y os espero en todos otros que queráis consultar. Os doy muchas gracias a todos por haber sido oyentes en este webinar, por vuestros comentarios. Y nada, pues cualquier duda, pues estamos en webinar. Estamos en EALDE para contestarles. Un saludo. Gracias.